Bueno, en este video vengo a mostrarte una comparativa súper interesante. GoPro Hero Black 11 versus Osmo Pocket 3. Aquí voy a decirte cuál funcionaría mejor para videoblogs, cuál tiene mejor calidad de imagen, cuál tiene mejor calidad de audio en los micrófonos, ya que voy a estar grabando con el audio nativo de ambas cámaras y al final voy a darte mi humilde opinión y voy a decirte cuál sería la mejor opción para ti y también voy a decirte, ¿vale la pena comprarme el Osmo Pocket 3 si yo tengo la Hero Black 11 o 12, que vendría siendo casi lo mismo? Así que vamos con esta comparativa. Me hubiese gustado hacerlo con la 12, pero lamentablemente no la tengo. Entre la GoPro Hero 11 y 12 vendría siendo casi lo mismo, porque si tú buscas las características entre una y otra, vendrían siendo casi lo mismo. Y si yo tengo la 11, no me cambiaría a la 12. Así que por eso decidí hacer esta comparativa para ver cuál sería mejor para videoblogs, para YouTube, para crear contenido. Aquí voy a mostrarte una prueba de estabilización de imagen, voy a mostrarte la calidad de imagen en sí, voy a mostrarte también la calidad en los micrófonos para ver cuál captura mejor audio, ya que ambas tú vas a poder agregarle un micrófono externo y por eso decidí hacer la comparativa así, captando el audio en los micrófonos nativos de ambas cámaras y también que ustedes puedan ver la calidad de imagen y puedan ver también la estabilización de imagen, que es uno de los puntos más importantes para los usuarios que les gusta, ¿verdad?, que crear videoblogs o les gusta grabar en la calle. Así que vamos a ver las primeras pruebas y luego voy a subir aquí para darte mi humilde opinión y decirte cuál te convendría, porque las dos hacen casi lo mismo, pero la GoPro Hero 11 pues tiene algunas prestaciones que el Osmo Pocket no tiene y viceversa, el Osmo Pocket 3 tiene algunas tecnologías que la GoPro no tiene. Así que veamos esas imágenes y luego subimos aquí para darte mi humilde opinión y decirte cuál te conviene a ti. Así que vamos ya. Estoy grabando con la GoPro está aquí a mi lado izquierdo y la Osmo Pocket está a mi lado derecho. Estoy grabando el audio nativo de ambas cámaras y en este primer round, a nivel de calidad de imagen y a nivel de sonido, voy a ir intercambiando el audio entre uno y otro para ver cuál tiene mejor calidad de audio. Cabe mencionar un dato importante y es que en ambas estoy grabando a 4K 60 fotogramas por segundo. En el caso de la GoPro tiene el Hyper Smooth activado, que es la estabilización de imagen máxima, la tengo a tope. Y lógicamente el Osmo Pocket también tiene el seguimiento de cara y tiene también la estabilización de imagen al máximo. Bueno, tengo la misma toma, ahora la estoy haciendo con la GoPro. En cuanto a peso, debo decirte que la GoPro pesa menos que el Osmo Pocket. Y esto marca un poco la diferencia a la hora de tú estar haciendo un videoblog, ya que el peso, el brazo se te va a cansar menos. En la GoPro no estoy usando ningún accesorio, simplemente estoy usando mi mano, mis dedos para agarrarla. Y quiero también que graben, que capten la calidad de imagen y la calidad de audio. Quiero que ustedes vean cómo estaría capturando el audio en los micrófonos, porque ustedes saben que podemos agregar un micrófono adicional tanto al Osmo Pocket 3 como a esta GoPro, pues ya sea la 11 o la 12 o la 10, pues lógicamente tú vas a poder agregar un micrófono adicional. Y a veces uno no tiene un micrófono a la mano. Es bueno que ustedes sepan cómo quedaría, ¿verdad?, la calidad de imagen. Y voy a hacer lo mismo, voy a estar moviéndome como hice ahorita. Aquí está la estabilización de imagen activada al máximo. Ustedes saben que las GoPro se caracterizan también por esto, por tener una buena estabilización de imagen. Y en caso de que tú tengas que hacer un videoblog, pues se comportaría de esta manera. En caso de que tenga que caminar, vamos ya, fíjate. Y voy a hacer lo mismo, voy a regresar, como hice ahorita, voy a regresar con, ¿verdad?, hasta allá. Así estaría, perfecto, llegando hasta aquí y ¡pum! Así sería esta GoPro Hero 11 para hacer videoblog.
Osmo Pocket no tengo ningún accesorio, tengo la cámara estándar en mis manos. Tampoco, mira, no tengo micrófono, estoy usando los micrófonos que vienen de serie para ver cómo quedaría esta parte, porque quiero también que vean la imagen y vean el audio. Y la verdad es que para hacer videoblogs, pues esta Osmo Pocket pues revienta, me parece que le gana para en este sentido de hacer videoblog. Creo que el Osmo Pocket sería la mejor opción porque no pesa nada, es súper cómoda, tiene una gran calidad de audio. Y voy a hacer esta misma prueba moviéndome así mucho para que ustedes puedan ver cuál se porta mejor, porque a la hora de tú estar haciendo un vlog, pues lógicamente tú tienes que estar moviéndote de aquí para allá, tienes que estar caminando, y esta es la idea de tú poder probar estos productos. Vamos a decir que estamos caminando y se comportaría así, este Osmo Pocket se comportaría de esta manera haciendo un videoblog. Y visto esas pruebas, voy a darte mi humilde opinión, y cabe destacar, como dije hace un rato, que las dos las puse a grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo, ya que esta puede grabar en 4K con formato de 10 bits para nosotros sacarle una mejor imagen. La GoPro también puede grabar en 5K, pero decidí llevar el formato a 4K a 60 para que sea una competencia justa y que ustedes puedan apreciar al final de la jornada, puedan apreciar la calidad de imagen en sí. Ahora voy a hablarte de características. Recuerda que la GoPro es una cámara de acción, es una cámara para deportes extremos, para este tipo de usuario que, por ejemplo, buceo, natación, es una cámara todoterreno, que tú vas a poder sumergirte debajo del agua sin problema, ya que es una cámara que está desarrollada para esto. El Osmo Pocket es una cámara para autovideo, para tú grabar tus propios videos. Es una cámara que está desarrollada especialmente para videoblogs, y es increíble que la GoPro, a pesar de que es una cámara de acción, fíjate que también te funcionaría sin problema para tú crear videoblog, ya que esta cámara viene con una estabilización de imagen brutal, y como ustedes vieron ahí en el video, la competencia está muy dura en cuanto a la estabilización de imagen, ya que la gente de DJI hicieron un excelente trabajo en la estabilización de imagen. Recuerda que el Osmo Pocket viene con un gimbal integrado, y esta también viene con un sistema de Hyper Smooth, viene con un sistema muy brutal que a la hora de tú sacarle provecho a la estabilización de imagen, en ambos casos te va a ir bien. Experiencia en sí para videoblogs, me voy a concentrar más en esa parte, y yo diría de que las dos funcionan. Las dos tú podrías hacer funciones sin problema. Lo único que en el caso de la GoPro vas a tener que comprar un accesorio adicional para tú poder colocar, vamos a decir, un micrófono, porque viene así de serie, y para tú poder tener algunos accesorios, ya sea una luz, ya sea un micrófono externo, pues lógicamente vas a tener que comprar un micrófono aparte. Sin embargo, el Osmo Pocket 3 ya viene con su micrófono de serie. Si te compras el combo para creadores, pues lógicamente este trae ya un micrófono. También me gusta que la pantalla del Osmo Pocket se ve mejor, es una pantalla más grande, y a la hora de tú estar haciendo un videoblog, y a la hora y punto de tú estar grabándote así, ¿verdad? Para hacer el videoblog, pues lógicamente la pantalla del Osmo Pocket 3 es mejor, porque es una pantalla de 2 pulgadas, y aparte de esto es una pantalla OLED. Aún con condiciones con mucho sol, tú vas a poder apreciar todo lo que te presenta esta pantalla, y me gustó muchísimo de que la gente de DJI decidieran incorporar esta tecnología en esta pantalla, ya que se ve muy bien. En ese otro sentido, quiero hablarte del tema de la temperatura y batería. Basado en mi experiencia, yo siento que la batería del Osmo Pocket 3 dura más. Las dos se calientan, no voy a decirte que las dos no se calientan, porque las pruebas que he estado haciendo, pues se calientan muchísimo, pero no entran en modo de protección. La mayoría de cámaras se calientan, lo único es que hay cámaras que se calientan tanto que tú la ves que entran en modo de protección.
pues esto no pasa en ninguno de los dos casos. Y en cuanto a la autonomía de batería, basado en mi experiencia, no voy a hablarte aquí de numeritos, de que una tiene más miliamperios, que la otra tiene más. Te voy a hablar basado en mi experiencia, y es que la batería del Osmo Pocket 3 yo siento que le dura más. Ambas te dan la opción de tu poder aumentar el rendimiento de la batería. En cuanto a la GoPro, tú vas a poder colocar baterías ¿verdad? Externa o extra, ya que te da la opción de tu poder andar con baterías extra. En el Osmo Pocket 3 la batería es integrada, pero viene con un accesorio, que es una batería que tú lo conectas aquí por la entrada USB-C y te va a dar más rendimiento de batería. Es decir que en ese sentido están casi parejas, ya que las dos vienen con esta tecnología en el cual tú vas a poder tener más autonomía de batería. En la GoPro, una batería extra, y en el caso de la Osmo Pocket 3, pues viene con un accesorio que te da también más autonomía de batería. Ahora quiero hablarte de la calidad de imagen en sí. No sé, chicos, en cuanto a la calidad de imagen, díganme ustedes en los comentarios, para ti, ¿cuál de las dos tiró mejor calidad de imagen? Las puse ambas, como dije hace un momento, en 4K a 60 fotogramas, y quiero que usted sea el jurado. Quiero que usted me diga cuál de las dos cámaras graba mejor. Por eso también subí los videos separados, no los puse juntos, para que se pueda apreciar bien la calidad de una y tú puedas apreciar bien la calidad de otro. También en el editor, yo voy a editar este video con DaVinci Resolve y no voy a jugar con los colores. Recuerda que en estos programas de edición tú puedes también jugar un poco con los colores y darle más, qué sé yo, como una mejor pinta a tus videos. En este caso lo voy a editar de manera estándar. El video de esta cámara con la que estoy grabando, que es el iPhone 14 Pro Max, fíjate que tengo la Sony aquí descansando porque ahorita hice un video de la Sony comparándola con el Osmo Pocket 3, y voy a grabar los 3 videos, o voy a subir los 3 videos, tanto el video del iPhone, el del Osmo Pocket 3 y la GoPro, la voy a subir así al editor sin hacerle ningún retoque, sin hacerle nada, para que ustedes puedan ver cuál de las dos cámaras es mejor. Conclusión final por parte nuestra. Diferencia en precio: la GoPro la vas a conseguir en $400 y el Osmo Pocket 3 la vas a conseguir en 530 para la versión base y 600 y pico para la versión para creadores. Con cualquiera de las dos que te va a ir bien. En cuanto al precio, yo me encuentro el precio bueno en ambos casos, porque estamos hablando de productos que vienen con una muy buena calidad, y fíjate la gran calidad de imagen que te brindan las dos. Si tú me preguntas a mí, Alex, al final del video entonces, ¿cuál funciona mejor para videoblogs? Pues yo te diría de que el Osmo Pocket 3 sería mejor para videoblogs. Siento que está mejor desarrollada, que venga con esta base de aquí. Es muy bueno porque no vas a necesitar un accesorio adicional. Sin embargo, con la GoPro, si decides usarla solo para crear videoblogs, pues te vas a dar cuenta que vas a necesitar algunos accesorios. Así que, basado en mi experiencia, si tú me preguntas a mí, Alex, yo me quedaría con Pocket 3 para videoblogs. Pero si tienes la 11, si tienes la GoPro 11, la verdad, la 11 Black, o tienes la 12, pues yo diría de que te lo pienses 2 veces, porque las dos vienen con muy buenas prestaciones, y si tú sabes sacarle un buen provecho a esta GoPro, pues vas a ver que también te funcionaría sin problema para tú crear videoblogs. Donde no te la recomiendo es para crear videos, como por ejemplo, si tú quieres usarla para crear videos de YouTube, pues no te la recomiendo, porque hay muchos problemas con este lente y con el tema de los ángulos, ya que yo intenté usarla como mi segunda cámara y la verdad es que la experiencia mía de manera personal fue muy mala. Si decides usar el Osmo Pocket 3 para tú grabar videos de YouTube, como en este caso si la quieres poner así de frente, pues te iría mucho mejor con el Osmo Pocket 3. Estuve haciendo algunas pruebas en este sentido y me fue mucho mejor con el Osmo Pocket 3. Pero ya sabes, en este video te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide si lo compras o no lo compras. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.